La granja amanece envuelta en silencio, mientras tres pequeñas vidas se marchitan entre juguetes intactos y sonrisas fingidas. Solo un poquito más y dormirás como un ángel, susurra una voz dulce que no coincide con la oscuridad que oculta. Pero esa noche, una puerta se abre de golpe y la verdad finalmente encuentra a quien tuvo el valor de verla. Lo que ocurre después revela un coraje silencioso, capaz de romper el disfraz de amor mejor construido. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol aún estaba bajo cuando Ricardo abrió los ojos. El despertador ni siquiera había sonado, pero su cuerpo ya conocía aquel ritual de décadas. Despertarse antes de que la claridad fuera completa, sentir el olor a tierra húmeda entrando por la ventana, oír el primer canto de los gallos mezclado con el motor lejano de algún tractor que se preparaba para la jornada. Se levantó despacio, con las rodillas quejándose un poco, y caminó descalzo hasta la cocina, sintiendo la madera fría del suelo bajo sus pies. La casa era grande, construida al estilo de los antiguos cortijos del B120, interior de Andalucía, con un porche amplio, ventanas grandes y un jardín que su madre había plantado décadas atrás y que él insistía en mantener vivo, incluso después de que tantas cosas hubieran cambiado. En la cocina, Marisol ya estaba allí, como siempre. Era la cocinera del cortijo desde hacía casi 15 años, una mujer de gestos precisos y pocas palabras, que conocía los gustos de cada persona de aquella casa mejor que ellos mismos. Tenía unos 50 y tantos años, el pelo recogido en un moño bajo, manos fuertes de quien ha trabajado toda la vida, y una forma de mirar las cosas que parecía atravesar las apariencias. Antes de trabajar allí, había sido dependienta de farmacia en el pueblo y aún conservaba esa atención minuciosa con las etiquetas, las medidas y los efectos de las cosas. Ricardo la saludó con un gesto de cabeza, y ella le sirvió el café solo, sin azúcar, como a él le gustaba. Mientras bebía, observaba por la ventana los primeros movimientos del día en la finca. Los empleados comenzaban a llegar, algunos en bicicleta, otros a pie, saludándose unos a otros con esa familiaridad de quien comparte el mismo suelo desde hace años. La finca Santa Clara era conocida en la región por la calidad del aceite de oliva que producía. Ricardo había heredado el negocio de su padre, que lo había heredado de su abuelo, y se lo tomaba muy en serio. Conocía cada pedazo de tierra, sabía cuándo la lluvia se retrasaba, cuándo la helada amenazaba, cuándo era el momento de la cosecha. Sus días estaban llenos de reuniones, visitas a los olivares, conversaciones con compradores, análisis de cifras, pero existía un vacío dentro de él que todo aquel trabajo no conseguía llenar. Había estado casado antes. Su primera esposa, Elena, era el amor de su juventud, la mujer que había transformado aquella casa en un verdadero hogar. Murió en un accidente de coche cuando volvía del pueblo, en una curva de la carretera que Ricardo todavía evitaba tomar siempre que podía. El dolor de esa pérdida había sido tan grande que casi lo vendió todo y se marchó. Pero la finca lo retuvo, el trabajo lo retuvo, y aprendió a vivir con un agujero en el pecho que nada parecía capaz de cerrar. Durante años fueron solo él, la tierra y los recuerdos, hasta que conoció a Viviana. Era más joven, venía de Madrid, de una familia que había tenido dinero y lo había perdido casi todo en malas inversiones. Viviana tenía ese brillo de quien estaba acostumbrada a fiestas, viajes, ropa de marca y restaurantes caros. Cuando la conoció en una feria de negocios en Sevilla, Ricardo quedó encantado con su energía, con su forma decidida de hablar, con la sonrisa amplia que parecía iluminar cualquier ambiente. Ella parecía ser exactamente lo opuesto a la soledad que él cargaba. Salieron poco tiempo y se casaron rápido, y Ricardo creyó que finalmente había encontrado una forma de reconstruir su vida. Al principio todo parecía funcionar. Viviana se mudó al cortijo, trajo sus maletas, sus cajas de zapatos, sus perfumes importados. Decía que adoraba la tranquilidad del campo, que quería aprender sobre el aceite de oliva, que soñaba con construir una familia allí.
6 meses después de la boda, se quedó embarazada. Y no vino un bebé, vinieron 3, trillizas. Ricardo se quedó aturdido con la noticia, pero también emocionado. Aquello parecía un nuevo comienzo, una oportunidad de llenar la casa de vida de nuevo, de construir algo que a Elena le habría encantado ver. Las niñas nacieron en un parto complicado, prematuras, demasiado pequeñas, demasiado frágiles. Pasaron semanas en la UCI neonatal, conectadas a tubos y monitores, luchando por respirar, por ganar peso, por sobrevivir. Ricardo iba al hospital todos los días. Se quedaba horas mirando a través del cristal, rezando en voz baja, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para proteger aquellas 3 vidas minúsculas. Cuando finalmente pudieron venir a casa, sintió un alivio gigantesco, pero también una preocupación que nunca más lo abandonó. Las trillizas se llamaban Isabel, Mariana y Julia. Isabel era la que había nacido con dificultades motoras. Sus movimientos eran rígidos, sus piernecitas no respondían como debían, y los médicos le explicaron que necesitaría seguimiento constante, fisioterapia, muletas adaptadas a su edad. Mariana tenía una salud frágil, vivía cogiendo resfriados, tenía crisis de falta de aire, se mareaba con facilidad, y cualquier cambio de temperatura o esfuerzo la dejaba exhausta. Julia parecía la más fuerte de las 3, pero llevaba en los ojos un miedo que nadie conseguía explicar bien, como si presintiera que algo estaba mal a su alrededor, aunque no supiera ponerle nombre. Cuando las niñas cumplieron 5 años, la casa ya se había transformado en un escenario diferente al que Ricardo había imaginado. Su habitación era impecable, llena de juguetes caros que rara vez se usaban, peluches alineados en las estanterías, 3 camitas iguales con colchas a juego, paredes pintadas de colores suaves. Todo parecía sacado de una revista de decoración infantil. Pero faltaba lo principal, la presencia verdadera de quien debería estar allí, cuidándolas. Viviana había descubierto las redes sociales poco después de que nacieran las niñas. Al principio parecía algo inocente. Publicaba fotos de las trillizas, contaba su rutina, hablaba de las dificultades. La gente empezó a seguirla, a comentar, a emocionarse con la historia de aquella madre de trillizas que vivía en el campo, lidiando con las particularidades de cada hija, mostrando fuerza y dedicación. Las cifras crecieron rápido. 1,000 seguidores, 5,000, 10,000, 50,000. De repente, Viviana se había convertido en una influencer, y aquello lo cambió todo. El móvil se convirtió en una extensión de su mano. A cada momento estaba grabando, editando, publicando. Las fotos tenían que ser perfectas. La luz adecuada, el ángulo correcto, la ropa a juego, las sonrisas ensayadas. Los pies de foto eran largos y emotivos, llenos de frases sobre superación, amor de madre, lucha diaria. Los videos mostraban una rutina impecable. El desayuno en una mesa bien puesta, juegos en el jardín, abrazos cariñosos. Pero todo aquello era una puesta en escena. Cuando las cámaras se apagaban, Viviana guardaba la sonrisa, dejaba a las niñas con quien estuviera cerca y volvía a su cuarto, al ordenador, a planificar la siguiente publicación, la siguiente colaboración, el siguiente contenido. Las trillizas crecían rodeadas de gente, pero sin la presencia de quien más debería estar allí. Quien de verdad las cuidaba en el día a día era el equipo de empleados. Doña Irene, el ama de llaves más antigua, que trabajaba en el cortijo desde antes de que el propio Ricardo naciera, pasaba por los pasillos observándolo todo, con esa mirada de quien ya ha visto mucha suciedad barrida bajo la alfombra. Desconfiaba de Viviana desde el principio, pero se guardaba sus opiniones para sí misma, porque sabía que un trabajo en el campo era algo que no se arriesgaba a la ligera. Camila, la joven cuidadora contratada especialmente para ayudar con las niñas, tenía 20 y pocos años, era del pueblo vecino, y se había encariñado con las trillizas de una forma que dolía. Pasaba las tardes jugando con ellas, ayudando a Isabel a andar con las muletas de colores.
sujetando a Mariana cuando se cansaba demasiado rápido, hablando con Julia sobre los miedos que la niña no sabía explicar. Camila veía lo necesitadas que estaban de atención verdadera, cómo buscaban el regazo de cualquier adulto que demostrara un mínimo de cariño, y sufría en silencio, porque no sabía qué hacer con esa angustia de darse cuenta de que algo estaba profundamente mal, pero no tener pruebas, no tener cómo actuar. Lourdes, la planchadora, veía la ropa de fiesta de Viviana pasar por la plancha casi todas las semanas. Vestidos nuevos, blusas de marca, faldas elegantes. Mientras tanto, los vestiditos de las trillizas parecían cada vez menos usados, como si aquellas niñas fueran más piezas de un decorado que hijas de verdad. Y Marisol, la cocinera, lo veía todo desde la cocina. Entre la cocina de leña, el olor del café recién hecho y el vapor de las ollas, observaba la mesa del desayuno montada con esmero, pero raramente frecuentada por la madre con verdadera disponibilidad. Veía a Viviana bajar corriendo, coger una fruta, hacer una foto, publicar algo y volver a subir, dejando a las niñas sentadas solas, removiendo la comida sin apetito. Fue Marisol quien primero se dio cuenta de que algo iba mal de una manera más profunda. Notaba que las trillizas, especialmente Isabel, estaban siempre demasiado cansadas. No era el cansancio normal de una niña que ha jugado todo el día. Era un cansancio pesado, una forma de dormir que parecía antinatural, con sudor frío, ojeras profundas, una respiración que no parecía simple fatiga infantil. Mariana se quejaba constantemente de mareos y dolor de barriga, y Julia estaba cada vez más callada, como si tuviera miedo de molestar, de existir demasiado alto. Un atardecer, cuando el sol ya estaba bajo y la casa se quedaba en ese silencio pesado que precede a la noche, Marisol subió a llevarles la merienda a las niñas. Camila había bajado a buscar algo a la despensa y las trillizas estaban solas en la habitación. Cuando Marisol entró, las encontró a las tres tumbadas, con una especie de languidez en el cuerpo que no era normal. Isabel tenía los ojos entreabiertos, pero parecía no ver bien. Mariana respiraba demasiado despacio. Julia intentó levantar la cabeza y no pudo. Al lado de la cama había un vaso de leche a medio tomar, y Marisol se acercó a olerlo. Tenía un olor ligeramente amargo, diferente al de la leche normal. Cogió el vaso, lo llevó a la cocina y lo guardó discretamente, sin saber todavía qué hacer con esa sospecha, pero sabiendo que tenía que empezar a prestar atención. Ricardo, mientras tanto, vivía inmerso en el trabajo. Se levantaba temprano, pasaba todo el día en los olivares, volvía tarde, cenaba en silencio y se iba a dormir exhausto. Amaba a sus hijas, pero le costaba conectar con ellas de una manera más presente. Sentía que no sabía cómo lidiar con las necesidades especiales de Isabel, con la fragilidad de Mariana, con el miedo de Julia. Y en el fondo, todavía cargaba con el pavor de perder de nuevo, de apegarse demasiado y ver cómo todo se desmoronaba como había ocurrido con Elena. Así que, de forma inconsciente, se protegía manteniendo una distancia, confiando en que Viviana se estaba ocupando de todo, creyendo en las fotos bonitas que ella publicaba, en los emotivos pies de foto que escribía. Pero la verdad era que Viviana había empezado a ver a las trillizas como una carga. Al principio, eran la historia perfecta para las redes. Madre de trillizas especiales, superación, lucha, amor incondicional. Pero a medida que pasaba el tiempo, las niñas exigían más atención, más cuidados, más tiempo. Isabel necesitaba fisioterapia constante, Mariana vivía enfermando, Julia se despertaba de madrugada con pesadillas, y Viviana no tenía paciencia para nada de eso. Quería crecer como influencer, cerrar colaboraciones, viajar a eventos, aparecer en revistas, ser reconocida. Las niñas, en lugar de ser el trampolín que ella esperaba, se habían convertido en el peso que le impedía volar. Fue entonces cuando empezó a tener una idea. Al principio fue solo un pensamiento que pasó rápido por su cabeza, algo que ahuyentó con asco de sí misma. Pero el pensamiento volvió, y volvió de nuevo, y poco a poco fue tomando forma, ganando justificación, convirtiéndose en un plan. Empezó a buscar en Internet,
en pestañas de incógnito, cosas que nadie debería buscar. Cómo hacer que los niños duerman más, medicamentos para calmar, sustancias que dejan a la gente somnolienta, dosis que no matan, pero que debilitan poco a poco. Y fue en esas búsquedas donde encontró lo que buscaba, un sedante fuerte, de uso controlado que en dosis pequeñas y constantes podía dejar a un niño en un estado de somnolencia permanente, debilitado, dócil, fácil de manejar. Viviana consiguió el medicamento a través de una farmacia de formulación magistral, usando una receta falsa que ella misma creó con ayuda de programas de edición. Recibió el frasco discretamente, lo escondió en el fondo de su bolso y empezó a usarlo. Al principio, echaba solo unas gotas en la leche de las niñas antes de dormir, para asegurarse de que no se despertaran de madrugada. Después, empezó a dárselo también durante el día mezclado en el zumo, en el batido, en el yogur. Las trillizas empezaron a estar cada vez más calladas, más somnolientas, más apagadas. Y Viviana, en lugar de preocuparse, sintió un alivio perverso. Ahora podía grabar sus vídeos en paz, editar sus fotos sin interrupciones, planificar sus estrategias de contenido sin tener que lidiar con llantos, peticiones o necesidades. Marisol fue quien notó el cambio. Se dio cuenta de que las niñas comían cada vez menos, que estaban tumbadas todo el tiempo, que parecían siempre confusas, con esa mirada vidriosa de quien está bajo el efecto de algo. Un día, mientras hacía una limpieza a fondo en la despensa, encontró un frasco pequeño escondido detrás de los sacos de azúcar y harina. La etiqueta estaba escrita a mano, con una letra que no reconoció. Leyó el nombre de la sustancia y sintió que el corazón se le aceleraba. Era un sedante potente, del tipo que conocía bien de su época en la farmacia, que podría dejar a un adulto aturdido durante horas y causar graves estragos en niños. Volvió a colocar el frasco exactamente donde estaba. Fingió no haberlo visto, pero por dentro sintió que se le revolvía el estómago. Necesitaba estar segura antes de hacer nada. A partir de ese día Marisol empezó a observarlo, todo con más atención. Anotaba en un cuaderno sencillo, con una cubierta de flores descoloridas, todo lo que veía: la hora en que Viviana entraba en la habitación de las niñas, el estado de ellas después de esas visitas, las cosas extrañas que notaba en la comida y en las bebidas. No era una experta, no tenía pruebas concretas, pero tenía el instinto de quien ha pasado la vida cuidando de otras personas. Y ese instinto gritaba que algo terrible estaba sucediendo bajo el techo de aquella casa grande y bonita, rodeada de olivares y silencio. Llegó el otoño, trayendo un frío seco y noches largas. Ricardo recibió una invitación para una feria internacional de aceite en Milán, Italia, una oportunidad importante para cerrar contratos con compradores europeos. Dudó en aceptar, pero Viviana insistió, diciendo que no podía perder esa oportunidad, que ella se encargaría de todo, que él debía pensar en el futuro de la finca. Incluso publicó una foto emotiva en las redes, despidiéndose de su marido en el aeropuerto, con un pie de foto sobre ser una madre guerrera que se quedaría sola cuidando de las trillizas, mientras su marido trabajaba por el sustento de la familia. Los comentarios se llenaron de apoyo, de emojis de corazón, de mujeres diciendo que era una inspiración. Pero en cuanto el coche de Ricardo desapareció por el camino de tierra, perdiéndose entre las colinas, el ambiente dentro de la casa cambió. La voz dulce que Viviana usaba para grabar sus stories desapareció. El tono impaciente dominó los pasillos, y las trillizas, que ya vivían en una penumbra de negligencia, pasaron a ser tratadas como una molestia aún mayor. Viviana empezó a aumentar las dosis del sedante, a dárselo con más frecuencia, a ser más descuidada. Al fin y al cabo, no había nadie cerca para cuestionar, para observar, para darse cuenta, o al menos eso es lo que ella pensaba. Marisol, sin embargo, lo estaba viendo todo, y sabía que el tiempo para actuar se estaba acabando. La primera noche después de la partida de Ricardo, Marisol se quedó despierta hasta tarde en su pequeña casa, en la parte trasera de la propiedad, mirando su cuaderno de anotaciones a la luz de una lámpara. Leía y releía lo que había escrito, intentando encontrar una forma de actuar
que no pusiera en riesgo su trabajo, pero que tampoco dejara a aquellas niñas a su suerte. Marisol tenía 2 hijos ya mayores, que vivían en la capital y solo venían a visitarla en las fiestas de fin de año. Conocía el peso de la maternidad, sabía lo que era pasar noches en vela cuando un hijo enfermaba, sabía lo que era sentir que el corazón se encogía al ver a un niño sufrir. Y lo que estaba pasando con Isabel, Mariana y Julia iba en contra de todo lo que ella creía sobre lo que significaba cuidar de alguien. Pensó en hablar con doña Irene, pero el ama de llaves ya había dejado claro varias veces que prefería no meterse en líos. Pensó en hablar con Camila, pero la chica era demasiado joven y seguramente sería despedida a la primera palabra equivocada. Pensó incluso en llamar a Ricardo, pero ¿qué le diría? Que sospechaba que su mujer estaba drogando a sus propias hijas. ¿Le creería a una cocinera contra la palabra de la mujer que publicaba todos los días lo mucho que amaba a esas niñas? Probablemente no. Y peor aún, si Viviana descubría que Marisol estaba hablando de ella a sus espaldas, sería el fin. No solo de su trabajo, sino de cualquier posibilidad de seguir protegiendo a las trillizas. Así que decidió seguir observando, anotando, reuniendo pruebas, con la esperanza de que en algún momento tuviera algo lo suficientemente concreto como para que no fuera solo su palabra contra la de Viviana. Pero mientras tanto, hacía lo que podía. Preparaba comidas nutritivas para las niñas. Intentaba estar cerca siempre que era posible. Les hablaba en voz baja cuando Viviana no miraba. Les decía que eran especiales, que eran amadas, que todo iba a salir bien. No sabía si la entendían, especialmente en ese estado de somnolencia constante en el que vivían, pero tenía que intentarlo. Los días se arrastraban pesadamente. La finca seguía funcionando con normalidad, los trabajadores iban y venían, la aceituna se recogía, se procesaba, se envasaba, se vendía. Pero dentro de la casa grande existía una tensión que nadie sabía nombrar con exactitud. Camila andaba por los pasillos con los ojos siempre rojos, como si llorara a escondidas en el baño, entre una tarea y otra. Doña Irene limpiaba las habitaciones con más fuerza de la necesaria, como si quisiera frotar para sacar toda la suciedad invisible que sentía en el aire. Lourdes planchaba la ropa, en silencio, mordiéndose el labio, desviando la mirada cada vez que se cruzaba con Viviana. ¿Y Viviana? Viviana flotaba por la casa con el móvil siempre en la mano, grabando stories sobre su rutina de madre dedicada, publicando fotos de las niñas durmiendo con pies de foto sobre lo tranquilas y bien educadas que eran, respondiendo a comentarios con emojis de corazón y agradecimientos emocionados por el apoyo de sus seguidores. Nadie que la siguiera en las redes imaginaría lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban, cuando las fotos se publicaban, cuando la máscara caía y solo quedaba la impaciencia, el desprecio, la frialdad. Marisol observaba aquel teatro diario con una mezcla de rabia e impotencia. Quería gritar, quería sacudir a alguien, quería hacer algo, pero sabía que tenía que ser inteligente, que un movimiento en falso podría empeorarlo todo. Así que seguía callada, anotando, esperando, rezando para que Ricardo volviera pronto, para que alguien con autoridad se diera cuenta, para que algo cambiara antes de que fuera demasiado tarde. Al 5.º día después de la partida de Ricardo, ocurrió algo que casi detuvo el corazón de Marisol. Era el final de la tarde. El sol ya se ponía, detrás de las colinas tiñendo el cielo de naranja y rosa. Estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó un ruido sordo que venía del piso de arriba, seguido de un silencio tenso. Soltó la cuchara que sostenía y subió las escaleras corriendo, con una urgencia que ni ella misma sabía de dónde venía. Cuando llegó a la habitación de las trillizas, encontró a Isabel caída en el suelo al lado de sus muletas, intentando levantarse sola y sin conseguirlo. Mariana estaba tumbada en la cama con la piel tan pálida que parecía transparente, respirando con dificultad. Julia estaba acurrucada en un rincón, abrazando un oso de peluche, con los ojos desorbitados de miedo. Camila apareció justo detrás de Marisol, jadeando, y ambas se miraron con ese entendimiento silencioso de quien sabe que algo hay que hacer.
Juntas, ayudaron a Isabel a levantarse, colocaron a Mariana en una posición mejor para respirar, cogieron a Julia en brazos hasta que dejó de temblar, y cuando Viviana finalmente apareció, casi media hora después, viniendo de su habitación donde estaba editando fotos, solo preguntó qué había pasado con un tono de fastidio, como si sus hijas hubieran interrumpido algo importante. Esa noche, Marisol escribió en su cuaderno con mano temblorosa: 5 de noviembre, Isabel se ha caído, Mariana apenas respira, Julia con miedo, nadie llamó al médico, a nadie le importó de verdad. ¿Hasta cuándo? Y entonces cerró el cuaderno, lo guardó bajo el colchón de su cama y se quedó mirando el techo oscuro de su casita, sabiendo que el tiempo realmente se estaba agotando y que pronto tendría que elegir entre el trabajo que sustentaba su vida y la conciencia que definía quién era ella. Los días siguientes trajeron un frío más intenso a la región. Las mañanas amanecían cubiertas por una niebla lechosa que tardaba en disiparse, y el rocío en las hojas de los olivos brillaba como pequeños diamantes bajo la débil luz del sol. Dentro de la casa grande, sin embargo, el frío que se sentía no venía solo del clima. Había algo gélido en el aire, una tensión que crecía cada día, una incomodidad que ni las chimeneas encendidas lograban calentar. Marisol se despertaba cada vez más temprano, como si su cuerpo supiera que necesitaba estar alerta. Preparaba el café, organizaba la cocina, pero sus pensamientos estaban siempre dirigidos al piso de arriba, a esa habitación, donde 3 niñas vivían en una especie de limbo entre el sueño y la vigilia. Había empezado a subir con más frecuencia, llevando un vaso de zumo natural, una fruta cortada, cualquier excusa para verificar cómo estaban, y con cada visita, la opresión en su pecho aumentaba. Isabel apenas podía sujetar las muletas por más de unos minutos. Sus manitas temblaban y se rendía rápido, prefiriendo quedarse tumbada, mirando al techo con esos ojos vidriosos que parecían no ver realmente lo que tenían delante. Mariana tosía en voz baja, una tos seca que dolía solo de oírla, y se quejaba de dolor de barriga con una voz tan débil que apenas se oía. Julia había dejado de jugar por completo. Sus juguetes favoritos estaban esparcidos por el suelo, sin tocar, y pasaba horas sentada en la cama, abrazada a su oso de peluche, meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás en un movimiento repetitivo que partía el corazón a cualquiera. Camila ya no podía ocultar su angustia. Intentaba animar a las niñas, les cantaba canciones infantiles, les contaba cuentos, hacía voces graciosas, pero apenas reaccionaban. Era como si estuvieran detrás de un grueso cristal, oyéndolo todo de lejos, sin poder cruzar de vuelta al mundo real. En uno de esos momentos, cuando Marisol entró en la habitación con una bandeja de galletas caseras, encontró a Camila sentada en el suelo entre las 3 camas, llorando en silencio, con las manos cubriéndole el rostro. Las dos se miraron, y en esa mirada había un entendimiento que prescindía de palabras. Camila sabía que algo iba mal. Marisol sabía que Camila lo sabía, pero ninguna de las dos se atrevía a decirlo en voz alta, porque decirlo significaría tener que actuar, y actuar significaba arriesgarlo todo. Marisol se arrodilló junto a la joven, le tomó la mano y susurró una sola cosa: «No te rindas con ellas, te necesitan». Camila asintió, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y volvió a intentar hacer sonreír a las niñas, aunque sabía que era casi imposible. Viviana, mientras tanto, parecía vivir en un mundo completamente diferente. Sus días estaban llenos de sesiones de fotos, grabaciones de vídeos, planificación de contenido, reuniones virtuales con marcas que querían hacer colaboraciones. Había empezado a vender publicidad en su perfil, promocionando ropa infantil, juguetes educativos, productos de higiene, suplementos vitamínicos. Era una ironía cruel que nadie, más que Marisol, parecía notar. Viviana vendía la imagen de una madre dedicada que cuidaba de la salud y el bienestar de sus hijas, mientras que en la vida real estaba haciendo justamente lo contrario. Una mañana, Marisol estaba limpiando el salón cuando oyó a Viviana grabando un vídeo en el porche. Hablaba a la cámara con ese tono emotivo y suave
que usaba en las redes, explicando lo desafiante que era cuidar de trillizas con necesidades especiales, cómo se desvivía para asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban, cómo el amor de madre era la fuerza que la mantenía en pie en los días más difíciles. Hablaba de despertarse de madrugada cuando la necesitaban, de acompañarlas a cada consulta médica, de dedicar cada minuto del día a su bienestar. Y mientras hablaba, sus 3 hijas estaban en la habitación, solas, dopadas, olvidadas. Marisol sintió que la rabia le subía por la garganta. Quiso irrumpir en ese vídeo y gritar la verdad. Quiso arrancarle el móvil de la mano a esa mujer y mostrar a todos sus seguidores lo que realmente sucedía. Pero se contuvo. Apretó el paño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y siguió limpiando, tragándose la indignación, guardándolo todo dentro de su pecho hasta que pudiera hacer algo que realmente sirviera. Fue esa semana cuando ocurrió el incidente que lo cambió todo. Era una tarde de miércoles, el cielo estaba cargado y amenazaba lluvia. Marisol había ido a la despensa a buscar ingredientes para la cena cuando oyó un ruido de cristal rompiéndose que venía del salón. Lo soltó todo y corrió. Cuando llegó, encontró a Viviana de pie en medio de un charco de vino tinto, con trozos de copa esparcidos por el suelo, mirando furiosa a Julia, que estaba acurrucada contra la pared, temblando de pies a cabeza. La niña había intentado bajar las escaleras sola, algo que rara vez hacía en su estado de debilidad constante, y había tropezado sin querer con la mesita donde Viviana había dejado su copa de vino mientras editaba fotos en el sofá. El líquido rojo oscuro se extendía por el suelo de madera clara como una mancha de sangre, y Viviana le gritaba a la niña de una manera que Marisol nunca había oído antes. No era solo rabia por el accidente, era odio, era desprecio, era como si en ese momento se hubiera olvidado por completo de fingir. Marisol se interpuso entre Viviana y Julia, cogió a la niña en brazos y dijo con voz firme: «Ha sido un accidente, doña Viviana. Yo lo limpio. Puede ir a descansar». La mirada que Viviana le lanzó fue gélida, calculadora, amenazante. Durante unos segundos, el silencio fue tan pesado que parecía que el aire se había vuelto más denso. Entonces Viviana respiró hondo, recompuso su expresión, cogió el móvil y salió del salón sin decir nada. Marisol se quedó allí, sosteniendo a Julia, sintiendo el cuerpecito de la niña temblar contra el suyo, oyendo los sollozos ahogados, sintiendo las lágrimas calientes mojar su delantal. Meció a la niña lentamente, susurrando palabras de consuelo, diciéndole que todo estaba bien, que no había hecho nada malo, que los accidentes ocurren. Y cuando finalmente logró calmar a Julia, la llevó de vuelta a la habitación, la acostó en la cama junto a sus hermanas que dormían demasiado profundamente y se quedó allí unos minutos, simplemente observando esos 3 rostros que deberían estar llenos de vida y alegría, pero que parecían apagarse un poco más cada día. Fue después de este episodio que Marisol tomó una decisión. Esa misma noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, volvió a la despensa y buscó el frasco que había visto escondido semanas atrás. Estaba en el mismo lugar, pero ahora estaba más vacío. Cogió el frasco con cuidado, usando un paño para no dejar huellas dactilares, y se lo llevó a su casa. Allí, usando la débil luz del candil, fotografió la etiqueta con su viejo móvil, anotó el nombre de la sustancia, guardó el frasco envuelto en un paño en el fondo de un cajón y luego volvió a la casa grande, colocando el recipiente exactamente donde estaba. Aún no sabía qué haría con esa información, pero sabía que necesitaba tener algo concreto, algo que no pudiera ser negado o explicado. En los días siguientes, comenzó a observar aún más atentamente los movimientos de Viviana. Notó que siempre entraba en la habitación de las niñas a horas específicas, antes del desayuno, después del almuerzo y antes de dormir. Siempre con su bolso, siempre pidiendo privacidad, siempre echando a cualquier empleado que estuviera cerca. Marisol también se dio cuenta de que, justo después de esas visitas, las trillizas se quedaban aún más somnolientas. Era un patrón demasiado claro.
para ser una coincidencia. Empezó a anotarlo todo con aún más detalle. 10 de noviembre, 8 de la mañana. Viviana entró en la habitación con el bolso. Mandó a Camila que bajara. Se quedó 15 minutos. A las 8:30, las niñas ya no podían mantenerse despiertas. Isabel vomitó. Mariana con fiebre. Julia llorando en voz baja, diciendo que le dolía la barriga. Si estuvieras en el lugar de Marisol, ¿habrías actuado de inmediato o seguirías reuniendo pruebas? Cuéntanoslo en los comentarios. Una semana después de la partida de Ricardo, llamó desde Italia. Marisol contestó el teléfono en la cocina y oyó su voz de fondo, preguntando cómo estaban las niñas. Viviana cogió el teléfono, puso ese tono dulce y tranquilizador, y dijo que todo estaba perfecto, que las trillizas estaban bien, jugando mucho, que no tenía que preocuparse por nada, que podía centrarse en su trabajo. Ricardo pareció aliviado y dijo que volvería en 3 días. Cuando Viviana colgó, Marisol vio un brillo extraño en sus ojos, como si supiera que solo tenía 72 horas para hacer lo que quisiera sin ser molestada. Esa noche, Marisol apenas durmió. Se quedó tumbada en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos de la finca a lo lejos, los grillos, el viento, el motor de algún camión pasando por la carretera, y pensó en su vida, en cómo había llegado hasta allí. Pensó en los hijos que crió sola después de que su marido se fuera, en los trabajos que tuvo que hacer para poner comida en la mesa, en las noches que pasó en vela cuando estaban enfermos, en la fuerza que tuvo que encontrar dentro de sí misma para no desmoronarse. También pensó en Elena, la primera esposa de Ricardo, a quien había conocido y admirado. Elena era todo lo que Viviana no era: presente, auténtica, cariñosa. Trataba a los empleados con respeto, sabía el nombre de cada uno, preguntaba por sus familias, ayudaba cuando alguien lo necesitaba. Marisol recordaba cómo Elena solía ir a la cocina a charlar, cómo intercambiaban recetas, cómo hablaba de su sueño de tener hijos algún día y llenar esa casa de vida. Y ahora había 3 niñas en esa casa, 3 vidas que Elena habría amado con todas sus fuerzas, pero que estaban siendo destruidas poco a poco por alguien que solo sabía amar su propia imagen. A la mañana siguiente, Marisol se despertó con una certeza: no podía esperar más. Tenía que actuar, aunque le costara el trabajo, aunque nadie le creyera, aunque Viviana intentara destruir su reputación, porque algunas cosas eran más importantes que la seguridad económica o la estabilidad. Algunas cosas valían el riesgo. Pasó el día planeando. Llamó a una prima que trabajaba en un centro de salud del pueblo y le preguntó discretamente sobre los síntomas de intoxicación por sedantes en niños. La prima, preocupada, quiso saber por qué le preguntaba eso, pero Marisol eludió la pregunta. Dijo que era solo curiosidad, algo que había visto en la televisión. Anotó todo lo que le dijo la prima: somnolencia excesiva, mareos, vómitos, alteración del ritmo cardíaco, palidez extrema, dificultad para despertar, sudor frío. Cada síntoma que la prima enumeraba era exactamente lo que Marisol veía en las trillizas todos los días. Por la tarde, mientras Viviana estaba en su habitación editando vídeos, Marisol subió al cuarto de las niñas. Camila estaba allí, intentando que Isabel comiera un poco de fruta. La niña apenas podía masticar, tragaba con dificultad, parecía a punto de desmayarse. Mariana estaba tumbada, tosiendo, con la respiración corta y ruidosa. Julia tenía los ojos abiertos, pero parecía mirar a la nada, perdida en algún lugar dentro de su propia mente. Marisol se acercó, se arrodilló junto a Isabel y le tomó la manita. La piel estaba demasiado fría, pegajosa de sudor. Miró a Camila y le dijo en voz baja: necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que me escucharás hasta el final antes de reaccionar. Camila asintió, asustada, y Marisol empezó a hablar. Le contó sobre el frasco que había encontrado, sobre las sospechas que tenía, sobre las anotaciones que había estado haciendo, sobre el patrón que había identificado entre las visitas de Viviana y el estado de las niñas. Camila se puso pálida,
Sus manos empezaron a temblar y se llevó una a la boca, como si intentara contener un grito. Sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró: «Lo sabía. Sabía que algo iba mal. Pero pensé que era cosa mía, que estaba exagerando». Las dos se quedaron allí, abrazadas, llorando en silencio, mientras las trillizas continuaban en ese estado de abandono químico, ajenas al mundo que las rodeaba. Fue Camila quien preguntó lo único que importaba: «¿Y ahora qué hacemos?». Marisol respiró hondo y dijo: «Esperamos a que vuelva el señor Ricardo. Pero mientras tanto no la dejamos sola con las niñas. Nunca. Una de las dos tiene que estar siempre cerca. Si intenta darles algo, la interrumpimos, inventamos una excusa, hacemos lo que sea. Protegemos a estas niñas hasta que alguien con más poder pueda ayudar». Las dos hicieron un pacto silencioso. Durante los 2 días siguientes, Marisol y Camila se turnaron en una vigilancia discreta pero constante. Cuando Viviana entraba en la habitación de las trillizas, una de ellas encontraba algún motivo para entrar también. Necesitaba cambiar las sábanas, necesitaba buscar ropa, necesitaba preguntar algo sobre el almuerzo. Viviana se irritaba visiblemente, pero no podía echarlas sin levantar sospechas. Y gracias a esa vigilancia, las niñas pasaron esos 2 días un poco menos dopadas, un poco más despiertas, consiguiendo comer un poco más, reaccionando un poco más al entorno. En la víspera del regreso de Ricardo, se desató la tormenta. Nubes negras cubrieron el cielo desde primera hora de la tarde, y el viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando hojas, ramas, polvo. Alrededor de las 7 de la noche, empezó a llover. No era una lluvia común, era una de esas tormentas que hacen temblar la tierra, que desbordan los ríos, que dejan los caminos de barro intransitables. Los truenos sacudían las ventanas y los relámpagos iluminaban toda la casa por fracciones de segundo, revelando sombras, contornos, miedos. Se fue la luz. La casa quedó a oscuras, solo con la luz de algunas velas y linternas que doña Irene distribuyó por las habitaciones. Marisol estaba en la cocina, preparando un té caliente para ayudar a espantar el frío, cuando oyó pasos apresurados en el piso de arriba. El corazón se le aceleró. Lo soltó todo y subió las escaleras corriendo, sujetando una linterna, iluminando el fin de su camino. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, vio la puerta de la habitación de las trillizas entreabierta y una débil luz de móvil que venía de dentro. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, y oyó la voz de Viviana susurrando. Era un tono demasiado dulce, demasiado falso, aterrador en su artificialidad. «Solo un poquito más, mi vida. Así descansas bien, y mañana cuando vuelva, papá estarás tan buena, tan quietecita. Verá cómo mamá os cuida de bien». Marisol sintió que se le helaba la sangre en las venas. Empujó la puerta con fuerza, entrando en la habitación con la linterna iluminando directamente el rostro de Viviana. La mujer estaba junto a la cama de Mariana, sosteniendo un vasito de plástico con algún líquido, intentando que la niña bebiera. Las otras dos estaban en sus camas, ya inconscientes. Viviana se giró, sorprendida, irritada, y dijo con voz dura: «¿Qué crees que estás haciendo? No te he llamado». Pero Marisol no retrocedió. Dio un paso más hacia dentro de la habitación y dijo, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma: «¿Y qué cree usted que está haciendo con estas niñas?». El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la lluvia golpeando el tejado y los truenos a lo lejos. Las dos mujeres se miraron fijamente, y en ese momento ambas supieron que ya no había vuelta atrás, que el secreto había sido expuesto, que algo tenía que suceder. Y fue esa noche, en medio de esa tormenta, cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Viviana fue la primera en recuperarse del shock. Dejó el vasito en la mesita de noche con un movimiento calculado y se volvió hacia Marisol con esa sonrisa fría que no llegaba a los ojos. «Marisol, creo que estás cansada. El trabajo ha sido mucho, ¿verdad? ¿Qué tal si te tomas unos días libres? Puedo buscar a otra persona que te cubra mientras descansas».
Era una amenaza disfrazada de amabilidad, y ambas lo sabían, pero Marisol había superado el punto de sentir miedo. Miró a Mariana tumbada en la cama, pálida como una sábana, con la respiración débil e irregular. Miró a Isabel y a Julia, en las camas de al lado, tan inmóviles que por un segundo su corazón casi se detuvo pensando que tal vez ya era demasiado tarde. Y entonces volvió a mirar a Viviana y dijo con una voz que no tembló ni una sola vez: «¿Qué hay en ese vaso?». Viviana se rió. Fue una risa corta, sin humor, llena de desprecio. «Es una infusión relajante. Las niñas están nerviosas por la tormenta. Ya sabes cómo son los niños». Marisol dio un paso más hacia la mesita y cogió el vasito. Lo olió. No era una infusión. Tenía ese mismo olor ligeramente amargo que había sentido antes, en la leche, en el zumo, en otras bebidas que tomaban las niñas. «Esto no es una infusión», dijo Marisol, su voz ahora más alta, más firme. «Y usted lo sabe. Sé lo que está haciendo con estas niñas. Lo he visto, lo he anotado. Tengo pruebas». Fue un farol a medias, porque no sabía si lo que tenía era realmente suficiente como prueba legal, pero necesitaba hacer creer a Viviana que sí. Por un momento, algo cambió en el rostro de Viviana. La máscara de influencer perfecta, de madre dedicada, de esposa amorosa, se resquebrajó. Lo que apareció debajo fue frío, calculador, peligroso. «¿Pruebas?», repitió, y su voz ya no tenía ningún rastro de dulzura fingida. «¿Crees que alguien va a creer a una cocinera antes que a mí? Tengo miles de seguidores, Marisol. Miles de personas que ven todos los días cuánto amo a mis hijas, cuánto me dedico a ellas. Una palabra mía, y no solo pierdes el trabajo aquí, sino cualquier oportunidad de trabajar en cualquier lugar de esta región. ¿A quién crees que va a creer la gente?». Marisol sintió la verdad de esas palabras como un puñetazo en el estómago. Viviana tenía razón, tenía poder, tenía influencia, tenía una imagen construida con tanto cuidado que sería casi imposible de destruir solo con la palabra de una empleada. Pero Marisol también sabía otra cosa. Tenía la verdad de su lado, y a veces, solo a veces, eso tenía que ser suficiente. «Entonces despídame», dijo Marisol, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Despídame, difámeme, haga lo que quiera conmigo, pero no voy a dejar que siga haciendo daño a estas niñas». Y entonces, antes de que Viviana pudiera reaccionar, Marisol cogió el vasito y salió de la habitación, bajando las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír la sangre pulsando en sus oídos. Fue directamente a su casa en la parte trasera, cerró la puerta con llave, cogió el frasco que había escondido en el cajón y lo metió junto con el vasito en una bolsa de plástico. Luego cogió el cuaderno con todas las anotaciones, su móvil, y se quedó allí parada un momento, intentando decidir qué hacer. Eran casi las 10 de la noche. La tormenta seguía fuerte fuera. Los caminos de tierra estaban intransitables. ¿A quién llamar? La policía del pueblo tardaría horas en llegar, si es que conseguía llegar con esa lluvia. El centro de salud ya estaría cerrado. Ricardo no volvía hasta el día siguiente. Fue entonces cuando se acordó de Sandra, su prima que trabajaba en el centro de salud. Sandra vivía en el pueblo, pero le había dado su número personal a Marisol para usarlo en caso de emergencia. Marisol cogió el teléfono y marcó con las manos temblorosas. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Diga». La voz de Sandra sonaba somnolienta, confusa. «Sandra, soy yo, Marisol, necesito ayuda. Es urgente. Hay 3 niñas en peligro». En los minutos siguientes, atropellando las palabras, Marisol se lo contó todo. Habló de las trillizas, de los síntomas que veía todos los días, del frasco que había encontrado, del vasito que acababa de recoger, de las sospechas que tenía sobre Viviana. Sandra, que era auxiliar de enfermería desde hacía más de 20 años, escuchó todo en un silencio creciente, y cuando Marisol terminó, su voz era seria, profesional. «Marisol, esto es muy grave. Tienes que llamar a una ambulancia ahora mismo.
Esas niñas necesitan atención médica inmediata. Voy a llamar al servicio de emergencias desde aquí. Voy a explicar la situación, pero tienes que hacer la llamada también desde ahí, para asegurarte de que vayan. Marisol colgó y con los dedos temblando tanto que se equivocó de número 2 veces, finalmente consiguió llamar al servicio de emergencias. Cuando contestaron, habló rápido, explicó que tenía 3 niñas de 5 años en estado grave, que sospechaba de intoxicación por medicamento, que necesitaban ayuda urgente. Dio la dirección de la finca, explicó cómo llegar, suplicó que enviaran a alguien rápido. La operadora dijo que enviaría una ambulancia de inmediato, pero advirtió que con la tormenta podría tardar más de lo normal. Después de colgar, Marisol se quedó parada, mirando la bolsa con las pruebas, el cuaderno con las anotaciones, sus propias manos que no paraban de temblar. Acababa de cruzar una línea sin retorno. Había acusado a su jefa de envenenar a sus propias hijas. Había involucrado a las autoridades. Había puesto en marcha una serie de acontecimientos que ya no podía controlar. Oyó pasos fuera, golpes fuertes en la puerta. «Marisol, abre esta puerta ahora mismo». Era Viviana y su voz estaba cargada de furia. Marisol no abrió. Se quedó allí, de espaldas a la puerta, escuchando a Viviana gritar amenazas, decir que la iba a demandar, que la iba a destruir, que había cometido el mayor error de su vida. Y entonces, después de unos minutos que parecieron horas, los gritos cesaron y Marisol oyó los pasos alejándose. Esperó unos minutos más y luego salió, corriendo a través de la lluvia hasta la casa grande. Necesitaba volver cerca de las niñas. Necesitaba asegurarse de que no les pasaría nada más antes de que llegara la ambulancia. Cuando entró por la puerta de la cocina, encontró a Camila en el salón, con los ojos desorbitados, sosteniendo un teléfono. «Marisol, Viviana está llamando a su marido. Está diciendo que te has vuelto loca, que estás haciendo acusaciones absurdas, que has invadido la habitación de las niñas. ¿Qué está pasando?» Marisol sujetó los hombros de la joven y se lo explicó todo rápidamente. Le contó sobre el enfrentamiento, la llamada a emergencias, la ambulancia que estaba en camino. Camila se puso blanca, luego roja, y entonces empezó a llorar, pero eran lágrimas de alivio mezcladas con miedo. Tenía tanto miedo de que no pasara nada, de que nos quedáramos viendo a estas niñas morir poco a poco sin poder hacer nada. Las dos subieron juntas a la habitación de las trillizas. La puerta estaba cerrada con llave. Marisol llamó, gritó, volvió a llamar. Finalmente oyeron cómo se abría el pestillo, y cuando la puerta se abrió, encontraron a Viviana parada allí, con el móvil en la mano, los ojos duros. Detrás de ella, las 3 camas con las 3 niñas, demasiado inmóviles, demasiado silenciosas. «Fuera de aquí», dijo Viviana con voz baja y peligrosa. «Las 2 estáis despedidas. Recoged vuestras cosas y salid de mi propiedad ahora mismo». «Esta propiedad no es suya», respondió Marisol, y por primera vez en tantos años trabajando allí, no bajó la mirada, no retrocedió, no se doblegó. «Esta propiedad es del señor Ricardo, y estas niñas son sus hijas, y no me voy a ir de aquí hasta que esté segura de que están a salvo». Fue entonces cuando oyeron el sonido de la sirena a lo lejos, cortando el ruido de la lluvia y los truenos. La ambulancia estaba llegando. Viviana palideció, pero intentó mantener la compostura. «Yo no he llamado a ninguna ambulancia. Quien lo haya hecho responderá por uso indebido del servicio de emergencias». «He sido yo», dijo Marisol, «y tengo pruebas del motivo». Los minutos siguientes fueron un torbellino. Los sanitarios subieron las escaleras cargando equipos, maletines, camillas. Un hombre mayor con el emblema de médico en el uniforme entró en la habitación y fue directo a las camas. Empezó a examinar a las niñas comprobando pupilas, ritmo cardíaco, respiración, temperatura. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Hizo preguntas rápidas. ¿Cuánto tiempo llevan así? ¿Qué han comido? ¿Qué medicamentos toman? ¿Alguien les ha dado algo hoy? Viviana intentó responder presentándose como la madre preocupada, diciendo que se habían puesto así de repente, que quizás era algún virus, alguna infección. Pero Marisol la interrumpió. «Doctor, necesito hablar con usted en privado».
El médico la miró, luego a Viviana, luego de nuevo a las niñas inconscientes y asintió. Vamos abajo. En el salón, con Camila, a su lado como testigo, Marisol entregó la bolsa con el frasco y el vasito. Le mostró el cuaderno con las anotaciones. Le contó todo lo que había observado, todo lo que había descubierto, todo lo que sospechaba. El médico escuchó en silencio, hojeando el cuaderno, examinando el frasco, oliendo el líquido del vasito. Cuando ella terminó, él respiró hondo y dijo: «Esto es muy grave, señora. Si lo que usted dice es cierto, estas niñas están sufriendo una intoxicación crónica. Necesitamos llevarlas al hospital inmediatamente para hacerles análisis de sangre y darles tratamiento. Y necesitamos avisar a las autoridades competentes». «Haga lo que tenga que hacer», dijo Marisol, y sintió que las piernas casi le fallaban de alivio y agotamiento. «Solo salve a estas niñas». Los sanitarios comenzaron a preparar a las trillizas para el transporte. Les pusieron sueros, oxígeno, monitores. Una de ellas, Mariana, estaba tan debilitada que apenas respondía a los estímulos. Isabel y Julia estaban un poco mejor, pero aún extremadamente somnolientas, con signos vitales preocupantes. Mientras tanto, el médico llamó al hospital, explicó la situación, y Marisol le oyó usar las palabras sospecha de envenenamiento y posible caso de violencia contra menores. Viviana intentó impedir que se llevaran a las niñas. Gritó que era su madre, que tenía derecho a decidir, que aquello era un absurdo. Pero el médico fue firme. «Señora, cuando hay sospecha de malos tratos, el protocolo es claro. Las niñas van al hospital, serán examinadas y se avisará a las autoridades. Si usted no tiene nada que ocultar, no tiene de qué preocuparse». Las trillizas fueron colocadas en camillas especiales para niños y llevadas a la ambulancia. Marisol pidió ir con ellas, pero el médico dijo que solo podía ir un responsable legal. Viviana subió a la ambulancia, intentando mantener la postura de madre preocupada hasta el final, pero sus ojos, al pasar por Marisol, estaban llenos de veneno. Después de que la ambulancia se marchara, levantando polvo mojado en el camino, Marisol se quedó parada en el porche, temblando de pies a cabeza, sin saber si era de frío, de miedo o de alivio. Camila se acercó y la abrazó, y las dos se quedaron allí, sosteniéndose la una a la otra, llorando, rezando, esperando que no fuera demasiado tarde. Doña Irene apareció en la puerta, envuelta en un chal, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Qué ha pasado? Aquí he oído la ambulancia». Marisol se lo contó y la mujer mayor cerró los ojos negando con la cabeza. Sabía que había algo raro en esta casa. Lo sentí desde el día que llegó esa mujer, pero nadie escucha nunca a una vieja. Entonces tomó las manos de Marisol entre las suyas, manos ásperas de tanto trabajo, y dijo: «Has hecho bien, muchacha. Has hecho lo que había que hacer». La tormenta comenzó a amainar. La lluvia se hizo más débil, los truenos más lejanos. Marisol volvió a su casita, se quitó la ropa mojada, se dio una ducha, caliente que no consiguió calentar el frío que sentía por dentro. Luego se acostó en la cama, pero no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, pensando en las niñas en el hospital, pensando en Viviana, intentando mantener la farsa, pensando en lo que pasaría cuando Ricardo volviera y lo descubriera todo. De madrugada sonó su móvil. Era Sandra. «Marisol, he conseguido hablar con una compañera que está de guardia en el hospital. Las niñas han llegado y ya las están atendiendo. Les están haciendo análisis de sangre, un TAC, toda la batería de pruebas. La compañera dice que los médicos se están tomando muy en serio las sospechas de intoxicación. Ya han avisado a los servicios sociales y a la policía también. Querrán hablar contigo». Marisol le dio las gracias. Colgó y finalmente permitió que las lágrimas brotaran. Lloró por todo lo que había visto y no había podido impedir antes. Lloró por las 3 niñas que merecían mucho más de lo que habían recibido. Lloró por sí misma, por haber tenido que cargar sola con ese peso durante tanto tiempo. Y lloró de alivio porque finalmente alguien más además de ella
Estaba mirando a esas niñas y viendo la verdad. Cuando salió el sol tiñendo el cielo de rosa y naranja después de la tormenta, Marisol se levantó, preparó café y se quedó esperando. Esperando noticias, esperando a Ricardo, esperando saber si había hecho todo aquello a tiempo o si ya era demasiado tarde. Y mientras esperaba rezó. Rezó como no lo había hecho en años, con el tipo de desesperación que solo llega cuando has hecho todo lo que estaba a tu alcance y ahora solo puedes entregarlo en manos de algo más grande. A mediodía, un coche de la policía entró en la finca. 2 agentes bajaron, una mujer y un hombre, ambos con expresiones serias. Preguntaron por Marisol. Ella los recibió en la casa grande, en el mismo salón donde había entregado las pruebas al médico horas antes. Y entonces, sentada en ese sofá donde tantas veces había servido café a las visitas, contó su historia por tercera vez. Pero esta vez fue a quien tenía el poder real de hacer que algo sucediera. La agente, una mujer de unos 40 años, con ojos amables pero voz firme, lo anotó todo. Preguntó por el frasco, por el cuaderno, por el vasito. Pidió ver la habitación de las niñas, la cocina, la despensa. Hizo preguntas sobre la rutina de Viviana, sobre su relación con las hijas, sobre cualquier cosa extraña que Marisol pudiera haber notado. Y cuando terminó, tomó la mano de Marisol y dijo: «Ha sido usted muy valiente. Mucha gente en su posición se habría quedado callada». «No sé si he sido valiente», respondió Marisol con voz cansada. «Solo sé que ya no podía dormir por las noches sabiendo lo que estaba pasando». Fue a media tarde cuando llegó Ricardo. Entró en la finca conduciendo demasiado rápido, levantando polvo, y frenó bruscamente, frente a la casa. Bajó del coche con el rostro marcado por la preocupación, la confusión, el miedo. Había recibido llamadas confusas de Viviana, mensajes contradictorios, y había vuelto antes de lo previsto, cogiendo el primer vuelo disponible. «¿Dónde están mis hijas?», fue lo primero que preguntó apenas al entrar por la puerta, y fue Marisol quien respondió con voz firme pero amable. «Están en el hospital, señor Ricardo, y hay muchas cosas que usted necesita saber». Ricardo se sentó en la misma silla donde su padre solía sentarse décadas atrás, y Marisol se sentó frente a él. Camila se quedó de pie, apoyada en la pared mordiéndose el labio. Doña Irene trajo café, aunque nadie lo había pedido, porque era lo que sabía hacer cuando el mundo parecía desmoronarse. Y entonces Marisol empezó a contarlo todo. Desde el primer día en que se dio cuenta de que algo iba mal, pasando por el frasco escondido, las anotaciones, los síntomas de las niñas, hasta la noche anterior, cuando todo explotó. Ricardo escuchó en silencio. Su rostro fue pasando por una secuencia de expresiones: confusión, negación, rabia, horror, culpa. Cuando Marisol terminó, se quedó quieto durante un largo momento, mirando sus propias manos como si no las reconociera. Entonces se cubrió el rostro con las palmas e hizo un sonido que estaba entre un sollozo y un gemido. El sonido de un hombre enfrentándose al peso de haberles fallado a las personas que más debería haber protegido. «¿Cómo no lo vi?», dijo finalmente con la voz ronca, rota. «¿Cómo dejé que esto pasara? Yo estaba aquí, vivía en la misma casa. ¿Cómo no me di cuenta?». Marisol se inclinó hacia adelante, con amabilidad, pero con firmeza. «Usted estaba ciego, señor Ricardo, ciego de trabajo, ciego de miedo a perder de nuevo, ciego por las mentiras que ella contaba también. Le engañó a usted, pero también engañó a miles de personas en las redes sociales. Es muy buena fingiendo». Ricardo levantó la cabeza y sus ojos estaban rojos. «Mis hijas, Dios mío, mis niñas. Tengo que ir al hospital, necesito verlas, necesito...». Se levantó bruscamente, pero Marisol también se levantó y le puso una mano en el brazo. «Va a ir, sí, pero tiene que estar preparado para lo que va a encontrar allí. Habrá policía, asistentes sociales, médicos haciendo preguntas. Y Viviana estará allí, intentando mantener su versión». Él miró a Marisol con una intensidad que nunca había visto antes. «Tú salvaste a mis hijas, Marisol. Tú hiciste lo que yo debería haber hecho, y nunca podré agradecértelo lo suficiente».
Ella negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Ahora usted tiene que terminar lo que yo empecé. Tiene que estar de su lado, creer en ellas, protegerlas de verdad. Ricardo cogió las llaves del coche y se fue. Marisol se quedó en el porche viéndolo marchar, y una parte de ella quería ir con él, quería ver a las niñas, saber cómo estaban. Pero sabía que su papel había terminado. Había arrojado luz sobre lo que estaba oculto en la sombra. Había dado voz a quienes no podían hablar. El resto dependía ahora de otras personas, personas con poder de decisión, con autoridad legal, con capacidad para garantizar que esas 3 vidas nunca más fueran puestas en riesgo. En el hospital, el escenario que esperaba a Ricardo era aún más desolador de lo que había imaginado. Las trillizas estaban en una sala especial de pediatría, rodeadas de equipos, con sueros en sus bracitos, monitores mostrando los latidos del corazón, los niveles de oxígeno, la temperatura. Isabel estaba despierta, pero parecía no reconocer bien dónde estaba. Mariana todavía estaba inconsciente, con una mascarilla de oxígeno cubriendo su pequeño rostro. Julia lloriqueaba en voz baja, un llanto débil, asustado, pidiendo a su padre. Cuando él entró en la habitación y Julia lo vio, extendió los bracitos y Ricardo corrió hacia ella. La cogió en brazos con tanto cuidado como si fuera de cristal. La niña se aferró a él, enterrando el rostro en el cuello de su padre, y él sintió las lágrimas calientes de ella mojar su camisa. «Papá ha vuelto», susurró con la voz entrecortada. «Papá está aquí ahora. Nadie os va a hacer daño nunca más». Entró un médico, un hombre de pelo canoso y mirada seria, con una carpeta de informes. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted, en privado». Fueron a una sala más pequeña, y el médico cerró la puerta. Lo que siguió fue una secuencia de palabras que Ricardo jamás olvidaría: intoxicación por benzodiazepinas, exposición crónica y repetida, niveles peligrosamente altos en sangre, posibles daños al desarrollo neurológico, riesgo de parada respiratoria. Si esa señora Marisol no hubiera actuado cuando lo hizo, dijo el médico, sopesando cada palabra, una o más de sus hijas podrían no haber sobrevivido a la noche. La cantidad de sedante en sus organismos, especialmente en el de Mariana, estaba cerca de niveles letales. Unas cuantas dosis más, y podríamos estar teniendo una conversación muy diferente ahora. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se agarró al borde de la mesa para no caer. ¿Se pondrán bien? ¿Se recuperarán? El médico suspiró. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Son jóvenes, tienen resiliencia, pero necesitarán un seguimiento prolongado. Los efectos de una intoxicación crónica así pueden tardar en desaparecer por completo. Y el trauma psicológico, bueno, eso requerirá otro tipo de cuidado. En ese momento, una trabajadora social entró en la sala acompañada de una agente de policía. Se presentaron y explicaron que necesitaban hablar con él sobre el caso. Se sentaron todos juntos, y Ricardo tuvo que responder a una serie de preguntas incómodas. ¿Cuánto tiempo llevaba casado con Viviana? ¿Cómo era la relación de ella con las niñas? ¿Si había notado algo extraño? ¿Por qué no lo había notado? ¿Dónde estaba él cuando todo esto estaba sucediendo? Cada pregunta era una cuchilla afilada, cortando más profundo en su conciencia. Tuvo que admitir que se había ausentado demasiado, que había confiado ciegamente, que había elegido creer en la versión fácil en lugar de mirar más de cerca. La trabajadora social lo anotaba todo, con una expresión neutra que no revelaba juicio ni compasión. Cuando le preguntó por Marisol y las pruebas que ella había reunido, Ricardo contó todo lo que sabía, enfatizando su valentía, su dedicación, el hecho de que sin ella nada de esto habría salido a la luz. ¿Y la madre de las niñas? ¿Dónde está?, preguntó la agente. Ricardo miró a su alrededor como si buscara a Viviana por primera vez desde que había llegado. No lo sé. Pensé que estaría aquí. La agente y la trabajadora social intercambiaron una mirada. Estuvo aquí antes, pero se fue. Dijo que tenía que resolver algunas cosas, que volvería pronto. Fue en ese momento cuando una enfermera entró apresuradamente.
Doctora, tiene que ver esto. Sostenía una tableta, y en la pantalla había una transmisión en vivo de Instagram. Era Viviana. Estaba transmitiendo en directo desde lo que parecía ser su habitación en la finca, con una iluminación perfecta y una expresión de víctima ultrajada, y estaba contando su versión de la historia. En el vídeo, Viviana explicaba a sus seguidores, con lágrimas perfectamente dosificadas, que estaba siendo víctima de una conspiración, que una empleada descontenta y envidiosa había hecho falsas acusaciones contra ella, que había manipulado la situación para hacer parecer que estaba haciendo daño a sus propias hijas, que todo no era más que un terrible malentendido. Hablaba de lo difícil que era ser madre de trillizas con necesidades especiales, de cómo la gente no entendía las decisiones que tenía que tomar, de cómo estaba siendo perseguida injustamente. Los comentarios en el vídeo eran una mezcla de apoyo incondicional y dudas crecientes. Algunos seguidores defendían a Viviana a capa y espada, atacando a cualquiera que la cuestionara. Otros, sin embargo, comenzaban a hacer preguntas. Si eres inocente, ¿por qué no estás en el hospital con tus hijas? ¿Por qué estás haciendo un directo en lugar de cuidar a las niñas? Algo no cuadra aquí. La agente miró a Ricardo. Señor, tenemos que ir a la finca, ahora. Su esposa podría estar intentando destruir pruebas. Ricardo asintió, pidió a una enfermera que se quedara con las niñas, le prometió a Julia que volvería pronto, y salió con las autoridades en dirección a la finca. Cuando llegaron allí, encontraron a Viviana todavía grabando, ahora mostrando la habitación de las trillizas, intentando demostrar lo bien cuidada que estaba, lo dedicada que era. La agente interrumpió la transmisión, le pidió que apagara el móvil. Viviana intentó protestar, habló de libertad de expresión, de que solo se estaba defendiendo, pero la agente fue clara. Señora, está siendo investigada por sospecha de malos tratos a menores. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá y será utilizada en su contra. El rostro de Viviana cambió. La máscara finalmente cayó por completo. Lo que apareció fue rabia pura, descontrolada. Señaló a Ricardo y gritó: «Esto es culpa tuya. Nunca me prestaste atención, nunca me valoraste. Sacrifiqué todo para venir a vivir a este lugar olvidado, y a ti solo te importaban los olivos, el trabajo, cualquier cosa menos yo. Esas niñas eran una carga, un peso que me impedía ser quien debía ser». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Viviana pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. La agente, que estaba grabando la conversación, apagó la grabadora y dijo con voz tranquila: «Señora, va a tener que acompañarnos para prestar declaración formal». Y fue así, con esa confesión rabiosa, aún resonando por los pasillos de la casa, como se llevaron a Viviana. Ricardo se quedó parado en el salón vacío, mirando alrededor de la casa que de repente parecía completamente diferente. Todo lo que antes parecía bonito, ahora parecía falso. Todo lo que parecía perfecto ahora parecía hueco. Subió a la habitación de las trillizas y se quedó allí, mirando las 3 camitas vacías, los juguetes sin usar, las paredes de color rosa que habían sido testigos de tanto sufrimiento silencioso. Marisol apareció en la puerta. Había vuelto a la casa grande cuando supo que la policía estaba allí, y ahora estaba parada en el umbral, sin saber si debía entrar o no. Ricardo se giró y la vio. «Entra, por favor», dijo, y su voz sonaba exhausta, derrotada. «Tienes más derecho a estar aquí que nadie». Ella entró despacio y se quedó a su lado, mirando la habitación. «Las niñas volverán», dijo en voz baja, «y cuando vuelvan, esta habitación tendrá que ser diferente. Ya no puede ser un decorado, tiene que ser un lugar de verdad, donde se sientan seguras, amadas». Ricardo asintió. «No sé cómo hacerlo. No sé cómo arreglar lo que se ha roto». «Aprenda», respondió Marisol con amabilidad pero con firmeza. «Tiene tiempo, tiene la oportunidad que muchos padres no tienen, la oportunidad de empezar de nuevo, de hacerlo diferente. No la desperdicie». En los días que siguieron, la historia explotó. Las investigaciones avanzaron rápidamente.
Los análisis confirmaron una intoxicación crónica por sedantes. El análisis del frasco y del vasito que Marisol había guardado mostró la presencia de la misma sustancia. El historial de búsquedas en el ordenador y el móvil de Viviana reveló las pesquisas sobre cómo dopar a niños, sobre síntomas de intoxicación, sobre cómo simular enfermedades. Se recuperaron las conversaciones con la farmacia. Las anotaciones de Marisol fueron consideradas una prueba importante. Se tomaron declaraciones de Camila, doña Irene, incluso de Lourdes, que formaron un cuadro claro de lo que había sucedido. Viviana fue imputada por malos tratos, por poner en peligro la vida de menores, por administración ilegal de sustancias controladas. El caso tuvo repercusión nacional. Sus seguidores se dividieron violentamente. Algunos la abandonaron con asco, otros continuaron defendiéndola, creando teorías de la conspiración cada vez más absurdas. Su perfil fue prohibido en varias plataformas. Las marcas que colaboraban con ella cortaron todos los lazos. La imagen que había construido con tanto esmero se desmoronó en cuestión de días. Las trillizas estuvieron ingresadas durante 2 semanas. Lentamente, los sedantes fueron siendo eliminados de sus organismos. Isabel empezó a poder sujetar las muletas de nuevo, a dar algunos pasos, a sonreír tímidamente cuando Ricardo la visitaba. Mariana salió del estado crítico, empezó a respirar sin ayuda, a comer pequeñas porciones de comida. Julia, la que parecía menos afectada físicamente, fue la que más mostró signos de trauma psicológico. Tenía pesadillas, se despertaba llorando, se asustaba con ruidos repentinos. Ricardo estaba en el hospital todos los días. Aprendió a cambiar pañales, a darles de comer, a hacer voces graciosas para distraerlas durante procedimientos dolorosos. Aprendió a reconocer cuando una de ellas tenía miedo, hambre, sueño. Aprendió lo que Elena había intentado enseñarle y él no había querido aprender antes, que ser padre no era solo proveer económicamente, sino estar presente de verdad, con el cuerpo, con la atención, con el corazón. Marisol las visitaba siempre que podía, trayendo comidas caseras, juguetes sencillos, cariño verdadero. A las niñas se les iluminaba la cara cuando la veían. La llamaban Tita Marisol. Le pedían que se sentara cerca, que les contara cuentos, que se quedara un poquito más. Y Marisol se quedaba porque esas 3 niñas habían entrado en su corazón de una manera que ya no había forma de sacar. Cuando finalmente recibieron el alta, Ricardo las llevó de vuelta a la finca, pero antes había hecho cambios. Contrató a una pediatra para un seguimiento regular. Contrató a una psicóloga especializada en trauma infantil. Reformó la habitación de las trillizas, quitando la decoración de revista y poniendo cosas que ellas eligieron, colores que les gustaban, pegatinas de sus personajes favoritos, juguetes que realmente querían usar. Y lo más importante, reorganizó su propia vida, delegó más funciones en la finca, contrató a un administrador para que se ocupara de parte del negocio y reservó todos los días un tiempo solo para sus hijas. Marisol continuó trabajando en la finca, pero ahora con un papel diferente. Ricardo le pidió que no fuera solo la cocinera, sino que ayudara activamente en el cuidado de las niñas. Le aumentó el sueldo, mejoró sus condiciones de trabajo y, lo más importante, empezó a escucharla de verdad cuando hablaba de las niñas. Camila también se quedó, ahora con más autonomía y respaldo para tomar decisiones sobre la rutina de las trillizas. Todo el personal de la finca se movilizó en torno a esas 3 niñas. Doña Irene les cosía ropita especial a Isabel, que facilitaba el uso de las muletas. Lourdes separaba siempre las prendas más suaves para Mariana, que tenía la piel sensible. Los trabajadores del olivar les hacían muecas y las saludaban con la mano cuando aparecían por el porche. La finca, que había sido un escenario falso, comenzó a transformarse en un hogar de verdad. Pasaron los meses. El proceso contra Viviana siguió su lento curso en la justicia. Fue declarada culpable y condenada, no solo por la ley, sino por el Tribunal de la Opinión Pública. Perdió la custodia de sus hijas, definitivamente. Fue sentenciada a años de reclusión
y al pago de una indemnización. Su nombre, que antes aparecía en revistas como ejemplo de maternidad inspiradora, ahora era sinónimo de negligencia y crueldad. Ricardo pidió el divorcio en cuanto pudo. No quería ningún vínculo más con esa mujer más allá de lo necesario para las cuestiones legales, y con el tiempo comenzó a perdonarse. No del todo porque la culpa de no haber visto, de no haber estado presente, de haber confiado cuando debería haber cuestionado, era algo que cargaría para siempre. Pero aprendió a transformar esa culpa en motivación para ser mejor cada día. Las trillizas crecieron. A los 6 años, Isabel hacía fisioterapia 3 veces por semana y conseguía caminar distancias cada vez mayores. Mariana había engordado, sus mejillas habían vuelto a estar sonrosadas y los resfriados constantes habían disminuido drásticamente. Julia, con seguimiento psicológico regular, había empezado a hablar de sus miedos, a procesar el trauma, a dormir mejor por las noches. Un domingo por la mañana, casi un año después de que todo sucediera, Ricardo estaba en la cocina, ayudando a Marisol a preparar el desayuno, cuando oyó risas que venían del jardín. Salió al porche y vio a sus 3 hijas jugando en el césped. Isabel intentaba enseñar a sus hermanas a plantar flores, usando una palita adaptada. Mariana estaba sucia de tierra, riendo a carcajadas. Julia cantaba una canción que había aprendido en la nueva escuela a la que Ricardo las había matriculado en el pueblo. Se quedó allí parado, simplemente observando, con el corazón tan lleno que dolía. Marisol se acercó y se puso a su lado, secándose las manos en el delantal. Los dos permanecieron en silencio por un momento, simplemente viendo esas 3 vidas que casi habían sido borradas, pero que ahora brillaban con la intensidad de quien ha sobrevivido y ha aprendido a vivir de verdad. «Gracias», dijo Ricardo, por 100ª vez. «Gracias por no haberte rendido con ellas». Marisol negó con la cabeza como siempre hacía. «Solo hice lo que tenía que hacer. Cualquier persona con corazón habría hecho lo mismo». Pero ambos sabían que no era verdad. Mucha gente se habría quedado callada, habría elegido la seguridad del silencio en lugar del riesgo de la verdad. La finca continuó produciendo aceite de oliva, uno de los mejores de la región. Pero ahora, cuando la gente la visitaba, lo que más comentaban no era solo la calidad del aceite, sino la vida que latía en esa casa. Las risas que resonaban por los pasillos, los dibujos de colores pegados en la nevera, los juguetes esparcidos por el salón, las muletas de color rosa apoyadas en la puerta, los libros infantiles apilados en la mesa de centro. Marisol continuó con su rutina de siempre, levantándose temprano, preparando el café, cuidando de la cocina. Pero ahora, cuando subía a llevarles el desayuno a las niñas, era recibida con abrazos apretados, besos sonoros, peticiones de que les contara otro cuento. Y ella se los contaba, historias sencillas sobre gente corriente que hace cosas extraordinarias cuando el amor y el valor se encuentran en el lugar adecuado. La historia de las trillizas de la finca Santa Clara se hizo conocida en la región, pero no de la forma que Viviana había planeado. Se convirtió en una historia sobre cómo el mal puede esconderse detrás de las apariencias más hermosas, pero también sobre cómo la bondad puede manifestarse en los lugares más inesperados. Una historia sobre una mujer sencilla que trabajaba en una cocina, que no tenía diplomas colgados en la pared, ni seguidores en las redes sociales, pero que tenía algo mucho más valioso: el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto era lo más difícil del mundo. Y siempre que alguien le preguntaba a Ricardo cómo había conseguido salvar a sus hijas, él respondía con honestidad: «Yo no las salvé. Quien las salvó fue una mujer a la que le importó más la vida de ellas que su propio trabajo. Fue alguien que vio cuando todos estábamos ciegos, que actuó cuando todos estábamos paralizados. Fue Marisol». Años después, cuando las trillizas ya eran mayores, una tarde de domingo después de comer, Isabel le preguntó a su padre sobre aquellos tiempos difíciles que apenas recordaba. Ricardo se sentó con las 3 en el sofá y les contó la verdad, con palabras adaptadas a su edad pero sin mentir. Les habló de la mujer que debería haberlas amado,
pero eligió hacerles daño, y de la mujer que no tenía ninguna obligación, pero eligió salvarlas. Las tres se quedaron en silencio por un momento procesándolo. Entonces Julia, siempre la más directa, preguntó: «¿La tita Marisol es nuestra heroína?» Ricardo sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, es vuestra heroína, y la mía también». Esa noche, las trillizas hicieron dibujos para Marisol, 3 dibujos diferentes, con lápices de colores y ceras que mostraban a una mujer con un delantal de la mano de 3 niñas pequeñas. En el dibujo de Isabel, todas sonreían. En el de Mariana, había flores alrededor. En el de Julia, había un corazón gigante sobre todas ellas. Y cuando le entregaron los dibujos a la mañana siguiente, Marisol los recibió con las manos temblorosas, leyó los mensajes escritos con letras torcidas. «Gracias por salvarnos», y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de amor, y así en una finca de olivos rodeada de colinas y silencio, una familia que había sido rota aprendió a reconstruirse. No de la manera perfecta que aparece en las fotos de revista, sino de la manera real, con cicatrices, con esfuerzo diario, con tropiezos y nuevos comienzos. Y en el centro de todo, 3 niñas que aprendieron desde pequeñas una lección que muchos tardan toda una vida en entender: que el amor verdadero no se mide en me gusta, en seguidores o en apariencias, sino en gestos silenciosos, en manos que te sujetan cuando todo se desmorona, en voces que se alzan cuando todos prefieren guardar silencio. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabel, Mariana y Julia, y la valentía de Marisol haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con esta narrativa de superación, coraje y amor verdadero, haced clic en el botón de Me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que a veces los mayores héroes son aquellos que nadie nota, hasta que su coraje lo cambia todo. Os esperamos en el próximo episodio.